Etimológicamente, la palabra ciencia viene del latín scire, que significa saber. Es decir, que la definición básica de ciencia es conocimiento, o más precisamente, conocimiento humano. En su modernidad, ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento, y por el otro, el cuerpo organizado del conocimiento obtenido a través de este proceso. ¿Qué es ciencia? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo le huye dentro de la ciencia. ¿Qué diría? No sé, no sabría decirle bien ahorita. La filosofía construye conceptos, la ciencia levanta funciones para dar el estado de las cosas, el arte trabaja con las sensaciones. La ciencia es la búsqueda de la explicación de los fenómenos a través de su descripción en leyes y el entendimiento de cómo se dan los fenómenos. El concepto ciencia adquiere formas diferentes o valoraciones diferentes. El tratar de buscar un unificador de las diferentes visiones de la ciencia no es fácil. Ciencia es algo inexplicable, o sea, es... No sé, no te sabrá decirlo. La ciencia es algo sobrenatural, o sea, son cosas, descubrir lo inexplicable. Yo creo que la ciencia lo que hace radica en la formulación de cierto tipo de modelos que nos permiten comprender el universo en el que estamos, más o menos eso. Es como una suerte de instrumento adecuado y además de eso tranquilizador para el ser humano, creo yo. Voy a dar una definición que va a parecer burlesca, pero no quiero que se interprete como burlesca. La ciencia es aquella cosa, aquella actividad que hacen los científicos. Y esa es la única definición que puedo dar. Hoy día nosotros concebimos, desgraciadamente, una ciencia disciplinaria, es decir, una ciencia que se queda en lo específico de su actividad en tanto que disciplina. Y nosotros no tenemos que olvidar que las disciplinas son simplemente una herramienta metodológica para abstraer una parte de la realidad y estudiarla. Y es que ciencia es el aceptar que la mente se equivoca y que para cualquier forma de conocimiento la prevalencia autoritaria final es el experimento y no otra instancia. Hay toda una cantidad de cosas que permiten sistematizar la búsqueda del conocimiento en todo lo que es la realidad física, por decirlo de alguna manera. Pero es evidente que eso no es el hombre. O sea, el hombre tiene una dimensión que está más allá, que no se satisface tan solo con entender lo que pudiera ser el comportamiento de una molécula, ¿no? Y la ciencia nos da cierto tipo de explicaciones. Esas explicaciones nos tranquilizan en la medida de que nos refuerzan la sensación de que tenemos algún control sobre el universo en el que estamos. Esa idea que se dice que en el campo de la investigación uno puede generar seres humanos, uno puede generar cáncer, esa es la idea que a nosotros nos mueve, a mí me mueve, que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que hace porque uno sabe que está generando una serie de tecnologías que pueden tener unos beneficios grandiosos, pero asimismo puede ser perjudicial totalmente. El físico muchas veces es físico y habla físico.
El matemático es matemático y habla matemático, igual el antropólogo, el sociólogo, el biólogo. Y desgraciadamente hemos un poco creado separaciones epistemológicas, semánticas, lingüísticas entre una disciplina y la otra, que no nos hace entender la realidad en cuanto a todo, porque la realidad es un todo. La finalidad de la ciencia es nociológica. Es decir, es el conocimiento, por supuesto. Pero de la ciencia se deriva la técnica que permite manipular la naturaleza, con una práctica hoy en día muy desarrollada y que es precisamente la tecnología, ¿no? Pero que viene de la técnica. Es decir, eso no es realmente la finalidad científica, sino es la aplicación de la ciencia. Para los griegos la ciencia bastaba con conocer, ¿no? Sus implicaciones prácticas eran de segundo orden. Eso es otra vez una diferencia que es muy poco útil para los que hacemos ciencia. Porque el saber si algo es aplicado o no es aplicado lo sabes después que lo descubres, no antes que lo descubras. La ciencia, según yo la veo, que tenemos que hacer acá durante mucho tiempo, tiene que tener un acento tecnológico bien marcado. Eso no quiere decir que la otra, que no tiene acento tecnológico, no se deba hacer. Y de hecho, bueno, los países que tienen mayor desarrollo tecnológico son aquellos países que más financian la ciencia básica. Ese cientificismo químicamente puro solo se practica entre nosotros, no en los países del primer mundo. La tecnología se basa en la ciencia. Desarrolla instrumentos y dispositivos, los cuales ayudarán al científico a explorar la naturaleza y a desarrollar mejores leyes. Estas, a su vez, ayudarán a la tecnología a producir herramientas y dispositivos aún más sofisticados y poderosos. La tecnología moderna no puede existir sin la ciencia, ni la ciencia moderna sin la tecnología. Esta simbiosis es la columna vertebral de las sociedades tecnocráticas modernas. Bueno, para mí una ciencia pura es aquella que se dedica a buscar el porqué de las cosas. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el fenómeno? Y analizar ese fenómeno, saber por qué ocurre el fenómeno. La ciencia aplicada, para mí, es la que va a aplicar el conocimiento que trae la ciencia pura. Husserl, que es el primer premio Nobel de Fisiología en Latinoamérica, él decía que era que la gente no se daba cuenta de que no era que habían dos ciencias o tres ciencias. Hay ciencia y hay aplicaciones de la ciencia, decía él, más nada, eso es todo. Bueno, en mi experiencia, las ciencias básicas y las aplicadas tienen una única diferencia. Y es que cuando uno está haciendo ciencias básicas, no está pensando en primera instancia que aquello en lo que uno está trabajando va a ser una cosa que tenga alguna aplicabilidad o lo que el individuo de la calle llamaría una utilidad directa. O sea, puede ser que resulte tener una utilidad directa, pero uno no está preocupado de eso. Uno está preocupado es del problema que está estudiando en sí. Cuando uno, por otra parte, hace ciencias aplicadas, uno está preocupado de que lo que uno está haciendo tenga un resultado y que el resultado se obtenga a la brevedad posible. Eso es otra vez una diferencia que es muy poco útil para los que hacemos ciencia. Porque el saber si algo es aplicado o no es aplicado lo sabes después que lo descubres, no antes que lo descubras. Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención de la ciencia aplicada es que puedo buscarle utilidad a los conocimientos, porque, ok, está bien que se generen, eso me parece muy bien, pero también hay que buscarle uso. La ciencia, según yo la veo, que tenemos que hacer acá durante mucho tiempo, tiene que tener un acento tecnológico bien marcado. Eso no quiere decir que la otra, que no tiene acento tecnológico, no se deba hacer. Pero tiene que estar todo centrado el gasto y la orientación en ese sentido. No es pecado hacer aplicaciones. El pecado es el cientificismo. Eso es pecado. Cuando el cientificismo rechaza toda forma
de acercamiento a la realidad. Bueno, esa es una de las visiones de la ciencia que se puede decir que está dominando ahorita, pero hace estragos en una visión utilitaria exagerada, hace estragos en todas partes. Eso es una discusión o un argumento que le ha costado a la ciencia mucho en convencer a los políticos, y en algunos países, básicamente los países sumamente avanzados, que respetan esa diferencia y que tienen entes específicos para financiar ciencias básicas sin preguntar para qué sirve, ¿no? Y de hecho, bueno, los países que tienen mayor desarrollo tecnológico son aquellos países que más financian la ciencia básica. El investigador moderno se ha fraguado una imagen del mismo como una especie de sacerdote del conocimiento, sacerdote de la ciencia, es decir, aquel que acapara el conocimiento y desde el más allá de su laboratorio, de su centro de investigación, hace ciencia. Tenemos que tener presente que la mitad del siglo XX fue un momento en donde se acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial, donde se exploraron algunas aplicaciones tecnológicas que realmente podrían ser motivo de vergüenza para la humanidad, o son motivo de vergüenza, como por ejemplo todo lo que es la tecnología nuclear, ¿no? Y lo que se hizo con ella en Hiroshima, Nagasaki. De alguna manera, esas aplicaciones y muchas otras cosas que empezaron a percatarse, vamos a decir, los ciudadanos, ¿no? De que las aplicaciones de la ciencia, a pesar de que siempre o que habían prometido ser tan bondadosas, tenían una segunda arista, ¿no? O sea, es imposible saber lo importante que es la electricidad si nosotros no hemos descubierto el electrón. Y al descubrir el electrón no es que aparecen de una vez las computadoras y los teléfonos móviles, sino que hay periodos de descubrimiento sucesivos que nos llevan a estas aplicaciones. Porque el científico está dando pasos a futuro y el futuro no se sabe. Solamente tenemos como referente el pasado y sabemos del pasado, pero del futuro, ¿cómo podemos tener la certeza, ¿no?, de lo que es el destino final del trabajo de un científico? ¿Tendrá éxito? ¿Tendrá no? ¿Podrá ser aplicado o no? El hecho que use o no use la bomba atómica para matar a otra gente no es una decisión científica, es una decisión política. Son los humanos, los militares, los gobiernos que toman esa decisión. Usualmente los científicos trabajan en unas parcelas tan limitadas del conocimiento que les impide realmente ver las implicaciones de carácter ético que su trabajo supone, pero que siempre las hay. La ciencia entonces necesita límites. Entonces, una ciencia sin ética puede llevar al genocidio, puede llevar a la muerte. La ciencia tiene que ser regulada por la ética, regulada por la bioética. El problema es cómo. La ciencia de alguna manera ha renunciado a su vocación inicial de buscar el conocimiento por el conocimiento y se ha ido haciendo una especie de alcahuete, de una tecnificación que lo que busca es la satisfacción hedonista. Yo creo que allí se está perdiendo un poco el sentido, ¿no? Y eso incluso también aleja más la ciencia, o a la ciencia, de esa aspiración que creo yo que debería estar de unificación del conocimiento, en donde la ciencia volviera a ser lo que fue originalmente, un componente más de ese saber universal que era lo que antes se hablaba de filosofía. O sea, eso es una pregunta muy divertida. Mi respuesta newtoniana a la pregunta de la física y la religión es que Dios es una hipótesis de la cual yo no requiero para hacer física. La más bella y profunda emoción que nos es dado sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto.
Saber que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe y que se manifiesta como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades solo pueden comprender sus formas más primitivas. Ese conocimiento, esa sensación, es la verdadera religión. Pero estoy absolutamente convencido de que tiene que existir algo mucho más allá de las cosas que yo pueda pretender estudiar con física. Lo que yo siento por mis hijos, lo que siento por mi esposa, o por mi madre, o por mi padre, son cosas que dudo muchísimo que alguien alguna vez pueda describir con unas ecuaciones. Realmente estoy convencido de que no se puede. Ahora bien, que esté poniendo a Dios como hipótesis en todo el tiempo, en vez de preguntarme por qué ocurrió, digo, obra de Dios. Y ya, se detiene el experimento, no hay más investigación. Entonces, esa hipótesis yo la retiro, no coloco a Dios en la ciencia. Dios científicamente no está comprobado, ¿no? Entonces, lo mágico y lo religioso aún convive en nuestra sociedad. Muchos y muchas se montan en un avión y ante montarse se persignan. Muchos médicos mandan a sus pacientes a algunos curanderos porque no encuentran la cura de algo. O mucha gente no va al médico porque prefiere ir a un curandero. Y eso es respetable, ¿no? Forma parte de la cultura de nuestra sociedad. Pero siempre y cuando hay que valorar el trabajo, digamos, que hace la ciencia. Está el desarrollo tecnológico, está el desarrollo, digamos, de la medicina, de la astronomía, de muchas ciencias que han logrado, digamos, llevarnos al estado actual donde estamos. Es una absoluta pedantería del ser humano pensar que llega a alguna verdad absoluta con su precario equipaje, ¿no? Entonces, así como el médico, creo yo, se equivoca, o el investigador en biología se equivoca porque llegó Laurent cuando llegó a sus fórmulas, qué sé yo, los más excesos creadores, Einstein, llegaron a la verdad, pues siempre, tú lo sabes, ¿no? Que al cabo del tiempo hay otra verdad que sustituye a esa y así seguiremos. La felicidad más grande que puede tener un científico. Que le digan a uno, lo que usted está haciendo no sirve, porque eso dice, ajá, nuestra ignorancia ha aumentado más aún, ya sé que soy mucho más ignorante que antes y ahora sé que una pregunta tengo que hacerme para seguir estudiando más y más. Hay una cita de Zubiri que a mí me gusta mucho. Él decía que el conocimiento nunca puede ser acabado, porque si el conocimiento fuera algo acabado y agotado, entonces no sería conocimiento, sería una intelección de lo real, ¿no? El conocimiento es inherentemente inacabado, siempre en crecimiento y siempre en proceso, ¿no? Y yo creo que a veces a nosotros, como cuando estamos trabajando en ciencia, se nos olvida esa. Es como tratar de encontrar verdades diferentes a las que nos enseña el mundo cotidiano, ¿sabes? Uno en realidad puede saber muchas cosas, pero en realidad no sabe nada. Pues la triste y divertida, o realmente divertida, y a mí no me parece que sea triste, me parece divertida realidad, es la siguiente. Entendimiento humano. Es aproximadamente el 4% de la información de la qual uno podría querer tener idea respecto al universo. O sea que si lo que sabemos estuviera bueno, que el método científico nos dice que de hecho seguramente no está, nosotros apenas sabríamos decir algo del 4% de lo que podemos observar. Lo cual es fantásticamente ridículo en mi opinión. A mí me parece encantador ese número. Porque aún suponiendo que su conocimiento que tienen actualmente fuera el correcto y fuera perfecto, solamente describe 4% del todo. Mientras la ciencia sea controlada por una élite académica, mientras la tecnología sea manejada por una élite política, vamos a estar expuestos al más grande de todos los peligros, que es la desaparición de la especie y del planeta, ¿no? De la vida. Es una carrera contra el tiempo entre la sociedad actual que tenemos y movimientos cada vez más organizados, cada vez más conscientes, más despiertos, que tratan de
despertar a la gran sociedad mundial sobre el estado actual de las cosas en relación a la ciencia, a la tecnología y a la política, ¿no? Using Powtoon.